Muchas gracias por estar. Mi nombre es Olivia Kroll. Me tocó hoy día ser la presentadora de este espacio, un espacio al que hemos llamado Canto por la Vida de las Mujeres. Y es por eso que hemos elegido esta canción que nos representa. Y les quiero contar primero quiénes somos nosotras. Nosotras somos el grupo Las 6, Coaches Sin Fronteras. ¿Y quiénes somos las 6? Somos 6 mujeres, venimos desde 4 países distintos y ninguno de esos países pareciera tener fronteras para nosotras. ¿Y por qué? Porque nos convoca este canto, nos convoca un canto de no violencia y desde el amor. Si bien es cierto, comenzamos por un canto de no violencia hacia las mujeres, nuestro sueño es llegar a un canto de no violencia hacia el mundo, ¿sí? Hacia cualquier tipo de vida, que cualquier tipo de vida sea sin violencia para los hombres, las mujeres, los niños. Les conté que mi nombre es Olivia Kroll, también quiero que saluden así, chicas, María Luisa, Rosana, Ros, Maru, de México, María es venezolana y vive en Inglaterra, María Luisa España, chilena también, y creo que ahí estamos las 6, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, perdón, María Rita, desde Argentina. Ahí está. Es que no te veo. Súper. Bienvenidos a todos nuevamente y les voy a contar cómo va a ser este espacio. Así como agradecemos también a todos ustedes y a nuestros ponentes que van a estar hoy, también quiero agradecer a la Universidad Miguel de Cervantes, quienes nos patrocinan en este espacio, quienes también se sintieron convocados a este canto desde un principio. Este es nuestro tercer conversatorio y nos han acompañado desde un principio, así es que muchas gracias por eso también. Entonces, bueno, este espacio va a ser así. Hoy tenemos a 4 invitados, grandes invitados, diversos invitados, y también de distintos países como nosotras. Muchas gracias desde ya. Este espacio dura 2 horas, y en esas 2 horas, cada uno de ellos va a hablar 10 minutos, ¿sí? 10 minutos, y María Rita va a estar a través del chat tomando todas las preguntas que ustedes tengan. Ustedes van a escuchar estas presentaciones, sus preguntas las escriben en el chat, y luego que los 4 invitados terminen con su ponencia, María Rita va a hacer llegar estas preguntas a través de acá de Zoom, y las van a responder. ¿Sí? ¿Hay algo más que necesite poner en estos acuerdos, amigas, que se me olvide? ¿No? Ok. Entonces vamos a partir con nuestra primera invitada. Y nuestra primera invitada es dueña de casa, es parte del grupo Las 6. Les quiero contar que nosotras somos 6 mujeres de distintos países, ya se los dije, de distintas profesiones, y lo que tenemos en común es que somos coaches, ¿sí? Y nuestra primera invitada, Rosana Abril, es coach ontológica, es abogada ambientalista, creadora de coaching jurídico, entrenadora de habilidades blandas, también es árbitro internacional, conferencista, docente y autora del libro Abogar Emergente. Partí, Ros, como con tus distinciones técnicas, con tu profesión o tus diversas profesiones, ¿sí? Pero para mí, no puedo dejar de mencionar cómo te quiero presentar yo. Te quiero presentar como parte de este grupo Las 6, que nos invitas a integrar todo esto que acabo de mencionar, también con habilidades humanas, con una vibración que yo digo que es de luz y de amor, y también para mí Ros es una inspiradora para integrar estos dos mundos,
lo técnico y lo humano. Así es que te dejo, Ros, tus 10 minutos. Ay, ¿se escucha? Gracias, Oli. ¿Se escucha bien? ¿Me avisan, por favor? Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que están acá en este encuentro hoy y a los conferencistas invitados. Acá las chicas, cuando sacamos este tema, me propusieron que hable. Y voy a, bueno, tratar de ser escueta. Primero contarles de dónde le hablo, desde dónde les hablo, y hablo desde mi experiencia con la violencia. Desde mi experiencia de chica, yo la viví desde el seno materno, porque mi papá, va a parecer fuerte, pero quédense tranquilos que está todo bien. Mi papá, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le pegaba patadas en la panza para que aborte, y bueno, no lo logró porque acá estoy, después de varios años. Y la violencia la viví desde muy chica. Viví con mi papá, viví abuso por parte de mi padrastro, viví en la calle, o sea, tengo distintos violencia física y violencia verbal, conozco la violencia verbal, incluso yo cuando estaba escribiendo esta ponencia eh, recordé que es mucho más dura la verbal que la física, ¿no? O sea, es mucho más dura las palabras que lo físico, y era muy chica con todo esto, ¿no? Crecí con una madre que me hizo no, porque al final salió por otro lado, pero crecí con una madre muy feminista, y mi sistema de creencias era que yo tenía que ser madre soltera de una hija mujer y hacerla feminista también, eso es lo que yo creía. Les cuento que estoy casada hace 22 años con mi primer marido, sigue siendo mi marido, tengo 3 hijos varones. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Yo quiero contar un poco desde dónde les hablo, desde dónde estoy contando lo que estoy contando. Me hice abogada porque quería defender a las mujeres y quería defender a las madres solteras con sus hijos chiquitos, porque esa era mi historia. Y por otra historia que tuve a los 26 años, otra historia bastante fuerte, tuve como decirles varias vidas en una vida, ¿no? Varios aprendizajes fuertes en distintos momentos. Primero eso de chica, después a los 19 años cuando estuve en la calle, a los 26 años cuando tuve otro cimbronazo fuerte. Me di cuenta que en realidad eran todos aprendizajes, que eran situaciones para aprender, para evolucionar. Me conectaron todo eso con esa situación de los 26 años, con mi femenino, con realmente lo que yo quería. Y yo no quería ser una madre soltera. Yo quería tener una familia, quería tener un compañero, quería ser abogada, quería ayudar a otras personas a que resuelvan sus problemas en paz. Y eso fue un proceso profundo también, de mucho trabajo personal, de mucho trabajo que hizo que gracias a ese trabajo pueda identificar a mi compañero y verlo, porque sin ese trabajo quizás no lo hubiese visto, no lo hubiese identificado. A veces se nos pasa, ¿no? Y no lo vemos, pude verlo. Y cuando yo tengo 3 hijos, ¿no? Les decía, y tengo a mi hijo más grande, tenía 4 años, en ese momento, ahora tiene 19, pero en ese momento tenía 4 años, me dijo, mamá, vos sabés que cuando vos te enojas, a mí me asustás, no sos vos, sos otra persona. Y yo dije, wow, definitivamente tengo que trabajar la violencia, tengo que trabajar el tema de la violencia, porque si bien había logrado, digamos, lo que quería lograr, a nivel externo me refiero, ¿no? O sea, a nivel de compañero, de familia, todo, de abogada, de trabajar en lo que quería trabajar, había algo en mí que todavía no estaba sanado. Entonces, definitivamente decidí ingresar en un proceso muy grande, dije, voy a tocar todo lo que tenga que tocar y voy a ver todas las heridas que tenga que ver, sí o sí, pero a mis hijos no les voy a pasar ninguna mochila, no les voy a pasar ningún dolor que yo no haya sanado. Y eso fue, y así fue. Y de hecho, bueno, pasaron varios años, mi hijo hoy tiene 19, el que tenía 4 en ese momento. ¿Y qué les quiero decir? Por eso les dije desde dónde les hablo, ¿no? Y les hablo de un lugar de experiencia, nada más, de experiencia personal.
¿Qué les quiero decir con esto? Que la violencia, yo creo, siento que está tan naturalizada en tantos lugares que no lo vemos. O sea, es tan natural, y no digo solamente con las mujeres, lo estoy diciendo en general, con la naturaleza, con los niños, con los hombres, con los animales. La violencia está impregnada, es un programa que tenemos en nuestra vida y lo vemos todo el tiempo. En todos los programas, en todos los noticieros, en todas las películas, en todas las series, en la música, en la calle. Estamos impregnados, yo siento que estamos impregnados de violencia. Entonces, ¿desde qué lugar podemos abordar la paz? ¿Desde qué lugar podemos trabajar con la paz, para la paz? Si nosotros seguimos impregnándonos y alimentándonos de violencia. Yo les decía, Oli sabe, por eso las chicas saben y me conocen, estudio mucho metafísica, física cuántica, campos mórficos, bueno, todo eso es lo que a mí me fascina. Y por eso uno de los temas que a mí me interesa abordar es el origen de esa violencia. La violencia es una manifestación del miedo, de la frustración, de la angustia, de dolores, de no ser escuchado, de no ser atendido. Entonces, ¿cuál es el origen de la violencia? Y yendo a ese origen, a ese centro, a ese foco interno, ¿qué es lo que necesito tocar para sanar en mí, no afuera, no en el otro? Yo no creo que sea un tema solamente de hombres o de mujeres, de femenino o de masculino. Es un tema del ser humano. Y estamos en este momento, en un momento tan especial como humanidad, haciendo un salto de conciencia, un salto fuerte de conciencia, que siento, y en eso estoy abocadísima, porque es lo que estoy haciendo con los grupos, con los programas, con mis coaches, todo donde puedo ir, donde estoy, es cómo tocar ese origen, sanar ese origen, y dar un salto distinto, ir a otro espacio, no seguir hablando de, digamos, y yo lo digo con todo el respeto y lo digo con todo el amor, ¿no? Por los que resuenan en la víctima, en la separación, en el género, etc. Yo no resueno con eso, nunca resoné con eso, ¿sí? No, había algo en mí que hacía que no, había marchas, cosas, feminismo, y había algo en mí que hacía que no podía, no entendía por qué, no me resonaba, y era porque veía la misma violencia de otra forma, con otro color. Eso es lo que yo sentía. Siendo que tuve una vida y una madre, mi mamá fue violada, o sea, tuvo un montón de situaciones duras con los hombres, había algo que no resonaba, o sea, entonces, ¿cómo abordar para mí la violencia? Primero desde sanar nuestras propias heridas, desde ver nuestros propios lugares internos y empezar a integrar nuestras sombras. Primero, y después ir hacia afuera. Y haciéndolo como desde una resonancia, cuando hablo de resonancia es lo que resuena al corazón, que es energía, porque nuestro corazón genera un campo vibratorio de energía, de amor, pero de amor, no de dolor, porque si yo actúo desde una resonancia de dolor con la violencia, voy a estar generando más dolor y voy a crear en esta malla electromagnética que hay en el planeta más dolor, y voy a crear lo que no quiero crear. Así que bueno, no me quedan minutos, creo, ¿no, Oli? Así que los dejo. Me queda un minuto. Uno. Lo que les decía es, si nosotros empezamos a trabajar y abordar el poder incluso de la vulnerabilidad, el poder que tenemos adentro nuestro,
desde el amor y la compasión, no una compasión religiosa, ni un pobrecito, ni un pobrecita, no, realmente empezar a comprender, pero primero con nosotros. Ahí hay algo que energéticamente, pues esto ya es física cuántica, campos mórficos, bueno, somos la red electromagnética que rodea la Tierra, nosotros creamos las realidades, las creamos con nuestra vibración emocional. Entonces, si empezamos a querer, si queremos la paz, o yo realmente quiero y creo en la paz, si creemos y queremos la paz, entonces empecemos a vibrar desde adentro, no de la cabeza, un lugar intelectual. Quiero la paz, no, vibrar la paz, integrar nuestras sombras, y ahí lo que se construya, vamos a crear realmente una forma distinta de vivir y de vincularnos con los otros, con la Tierra y con todos los seres que están en el planeta. Eso. Gracias. Muchas gracias, Ros. ¿Podemos aplaudir así? ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Ros, por traernos tu experiencia, por abrirnos tu espacio íntimo. Y quiero hacer una aclaración. Este espacio no dura 2 horas, dura 1 hora y media. Y gracias, Ros, porque nos traes la conexión con el título de esta conversación. El espacio es Canto por la vida de las mujeres. Y el tema de hoy es violencia y la pandemia, las vulnerabilidades del silencio. Gracias por comenzar a crear el contexto de nuestro título de hoy, Ros. Y bueno, quiero chequear, porque Alberto, ¿estás ahí? Sí, Alberto está desde Lota, entonces tenías problema de conexión, se cortó la luz, pero él lo resolvió, ¿sí? Lo resolvió y está desde su celular, así que muchas gracias por eso, Alberto. Les voy a contar un poco de ti primero, ¿bueno? Tengo harto que contar de ti, sin embargo les quiero decir que me llamó profundamente la atención porque lo vi muy jovencito. Alberto Larraín es chileno, es psiquiatra con un magíster en bioética y es el actual director ejecutivo de la Fundación Procultura. Procultura es una institución que busca lograr el desarrollo y la calidad de comunidades vulnerables del patrimonio y la identidad. Alberto, esto yo lo voy a poner un poco en palabras mías. Siento que Alberto es reconocido en Chile por su insistencia en que nos hagamos cargo desde una política pública de la salud mental de los chilenos, ¿sí? Y esto creo que tiene que ver porque tú aportas también desde tu propia experiencia, desde tu conocimiento, tu experiencia desde la psiquiatría, aportas como profesional en comunidades vulnerables de nuestro país también, ¿sí? Entonces, me callo y Alberto, por chat, te voy a indicar cuando se acaben tus 10 minutos. Muchas gracias, Olivia. Si se llega a pegar, voy a apagar la cámara. Me dicen, porque como estoy conectado desde el celular, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema de la violencia probablemente es uno de los temas más complejos a poder abordar. Y para partir me gustaría contextualizarlo un poco en lo que decía Erich Fromm, que decía que la gente que comete violencia o que hace actos de destrucción incluso, no tiene que ver con miedo, sino que básicamente lo que han hecho es perder el deseo por la vida. Y esta destrucción efectivamente viene aparejada, como bien decían recién, con ciertos componentes mucho más difíciles de comprender. La pandemia tiene una gran dificultad, y desde que comenzó, la Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en señalar 2 cosas. La primera es que no es solo una pandemia en relación al virus, sino que hay una segunda pandemia que está asociada a las enfermedades mentales y a las conductas de los seres humanos, y que incluso esta segunda pandemia va a ser más determinante que la del mismo virus.
¿ya? Y que incluso puede llegar a hacer que haga que los países caigan en recesión. Y la segunda llamada ha tenido que ver con que los países tengan mucho cuidado en que la pandemia no se transforme en un nuevo espacio de inequidad. Y eso lo digo, estando hoy día desde Lota, una de las ciudades más pobres de mi país, con más cesantía, la ciudad con más campamentos de la región del Biobío, donde uno efectivamente tiene que entender que la dimensión de la violencia tiene una doble dimensión, una dimensión que es simbólica, de lo que yo vivo en el día a día, y además una dimensión que es física, contextual. Y nosotros sabemos que la pandemia, como bien dice el título, tiene temas que son silenciosos, y hoy día el incremento de enfermedades mentales a raíz de la pandemia va a ser en torno a un 30%. Eso es en todos los países, independiente de las condiciones en las que estén, por sobre el nivel basal que tiene cada país, va a haber un incremento del 30%. Y eso es importante porque la mayoría de los países tienen brechas de atención que son altísimas, y esas brechas de atención son especialmente importantes en las poblaciones más empobrecidas, y cuando uno ve cuáles son los fenómenos que van a aumentar más en incidencia durante esta pandemia, sin duda están las depresiones, sin duda están los intentos de suicidio, que ya han empezado a aumentar en parte importante de los países, están los aumentos en consumo de alcohol y de droga, que van aparejados a la cesantía, que van aparejados a un montón de otros temas, pero además está el tema de la violencia física, ¿ya? Y el abuso sexual. Eso es tan cierto que, por ejemplo, yo conozco más los datos de Chile, así que les voy a hacer referencia a eso. Nosotros durante la pandemia hemos tenido una disminución del femicidio per se, ¿ya? Pero hemos tenido un incremento abrupto de los intentos de femicidio. Es más difícil para un hombre matar a una pareja por las condiciones de encierro, donde básicamente es más factible que otra persona lo prevenga o lo encuentre, pero no así los intentos. Los intentos han ido aumentando exponencialmente. Han aumentado los abusos sexuales, ¿ya? El incremento proyectado también por la OMS es en torno a un 20%, y obviamente el tema de la violencia. Y esta violencia no es cualquier violencia, ¿ya? Es una violencia que claramente tiene rostro de mujer, tiene rostro de infancia, y donde el problema que vamos teniendo es que quienes toman las decisiones generalmente son hombres, y eso hace que la toma de decisión invisibilice esta política. Nosotros en América Latina todavía tenemos políticas muy incipientes y muy precarias respecto a la prevención, por ejemplo, de la violencia hacia la mujer. En el caso nuestro en Chile, por ejemplo, parten siempre del hecho de que la mujer tiene que hacer la denuncia, cuando toda la evidencia internacional parte del hecho de que tiene que ser el Estado o las distintas entidades los que vayan a buscar activamente a las mujeres que pueden estar sufriendo violencia, ¿ya? Que no puede depender de que ellas rompan el círculo estructural del maltrato, y que al mismo tiempo se le tienen que entregar mecanismos que le aseguren seguridad y le permitan eventualmente responder ante el agresor. Entonces, hoy día nosotros estamos en una situación bien compleja no solamente por el tema sanitario, sino por el tema económico, que sabemos que también golpea con más fuerza a la mujer y que al mismo tiempo la hace depender económicamente con mayor valía de sus parejas, y eso la somete muchas veces a maltrato innecesario. Tenemos que hoy día se han roto parte importante de las redes de apoyo que antes teníamos, y eso hace que, por ejemplo, uno tenga que estar dispuesto a flexibilizar. El otro día me tocó en una radio que una radio escucha contaba que ella vivía en un edificio y que todas las noches escuchaba como a alguien del edificio le pegaban. A una mujer le pegaban y cómo esta mujer gritaba y ella no sabía en el fondo quién era. Entonces finalmente lo que había hecho era escribir un cartel que había colgado de su balcón diciendo, si tú eres en el fondo la que necesita ayuda, este es mi departamento, golpéame la puerta y te puedes quedar acá. Yo estoy disponible a ayudarte. Solamente con el cartel se habían terminado los golpes, o se habían parte importante del esfuerzo que tenemos que hacer efectivamente es de acompañarnos más y de poder en el fondo
tratar de generar vínculos que vayan reforzando la trama comunitaria. Es importante además, y aquí me quiero salir un poquito del tema de género, pero probablemente nosotros vamos a tener una generación marcada por la pandemia, ¿ya? Y es la generación de los niños, las niñas y los adolescentes que están viviendo este periodo. Y la gran pregunta que tiene que marcar nuestro actuar tiene que ver con cuál queremos que sea la incorporación biográfica del recuerdo de la pandemia en estos niños y en estas niñas. Nosotros hoy día todavía tenemos que muchos de los países se siguen enfocando en, por ejemplo, en los temas de aprendizaje, en pasar los contenidos, o eventualmente una serie de condiciones que no son las más importantes para el desarrollo de los niños y las niñas en su día a día. No obstante, por ejemplo, cuando uno se junta con colegios, nosotros acá en Chile sabemos que nuestra tasa de abuso sexual en la población más vulnerable es un 10%, que es altísimo. Y cuando uno se junta con los colegios y le pregunta cuántos niños o niñas tienen pesquisado que tengan abuso sexual, la respuesta siempre es la misma, siempre es 0, o casi 0. Nadie sospecha, nadie evalúa que eventualmente un niño que puede estar con un problema de aprendizaje, que puede estar con una mala conducta escolar, puede haber un trasfondo que tenga que ver con temas de violencia, porque lamentablemente la violencia no solamente es silenciosa, sino que efectivamente la violencia es invisible. A todos nos complica al momento de saber que existe, cómo tenemos que actuar, o si eventualmente tenemos que involucrarnos, y eso nos pone en una situación muy compleja, porque efectivamente los trastornos mentales han estado al alza a nivel mundial desde hace varias décadas. Nosotros tenemos ciertas condiciones que hacen que el mundo que hemos construido, la sociedad que hemos construido, no sea la más humanizante, sino que al revés sea más bien alienizante y tiende a generar este tipo de conducta. Con eso yo creo que con eso termino la reflexión. Decirles que el tema de salud mental en la mayoría de los países es uno de los 3 temas más importantes de salud. Si fuera cualquier otra área de la salud la que tuviera los indicadores de salud mental, probablemente la mayoría de los países estarían con crisis sanitaria o estarían con alerta sanitaria. Pero el tema de salud mental siempre sigue siendo invisibilizado y lamentablemente enfermarse del cuello hacia arriba no es lo mismo que enfermarse del cuello hacia abajo. Muchas gracias, Alberto. Un aplauso, Alberto. Hagamos un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por traernos la dimensión de la violencia y la dimensión del silencio. Ya saben, hagan todas sus preguntas por el chat, sus comentarios, sus dudas, sus reflexiones. Ahí María Rita está trabajando para después traer todas estas preguntas, todas estas inquietudes a quienes nos acompañan hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Y nuestra siguiente invitada viene desde México. Vamos intercalando hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre. Nuestra siguiente invitada es mexicana, es feminista y también es coach. Es directora de ITA, Innovación, Transformación, Comunicación y Desarrollo. Coordinadora de la Red Interamericana de Refugios. También es autora de la guía de equipos de alto rendimiento que trabajan con violencia contra las mujeres. Desde su ser coach, cuenta con diversas certificaciones, tanto como en coaching ejecutivo, coaching para líderes sociales, también coaching de equipos, se ha formado en distintas escuelas. Es defensora de derechos humanos de las mujeres y ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo pionero en el tema de refugio para mujeres en los últimos 25 años. Muy bienvenida entonces, Margarita Guillé, y a través del chat te voy a indicar cuando te vayan quedando 2 minutitos, ¿ok? Adelante. Que sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a Maru López Brun pues la invitación a este evento tan importante, reflexionar en el día 25, en este caso de enero, el primer 25 del año, sobre los temas de violencia.
Voy a ver si puedo compartir desde otra pantalla para quienes les interese ver una presentación. La presentación. Entonces estoy conectada con otro usuario y por esta vía estaré comentando. Muchas gracias. Espero que se esté viendo, que se pueda apreciar. Ok, muy bien. A mí me gustaría hablar, reconozco que quienes me antecedieron coincido completamente en lo que se ha dicho. Creo que es muy difícil vivir sin haber vivido violencias, reproducirlas, mimetizarlas, transformarlas. Y lo más importante, justo coincido, trabajarlas y convertirnos en otra cosa. Hoy me gustaría hablar justamente de la importancia del papel que tenemos cada una de las personas en este momento histórico de la pandemia, o lo que nosotras hemos llamado la doble pandemia. Creo que todas las asociamos a este fenómeno que nos está magnificando y nos está llevando a otro tipo de pandemia, ¿no? La primera propuesta que nosotras hicimos fue darnos cuenta, o yo veía que teníamos dos opciones: realmente deprimirnos en esta crisis y seguir todas las instrucciones sin las cuales no vamos a sobrevivir o a salir avantes de esta pandemia de COVID-19, o buscar la posibilidad de generar cambios, liderar, tomar en cierta medida algún tipo de incidencia o de agencia en el marco del caos de lo que fue hace casi un año el brote y el inicio de esta pandemia que todavía nos tiene sumidas a la humanidad en condiciones muy difíciles. Y entonces empecé a trabajar en las posibilidades de buscar cómo incidir y ayudar que otras líderes pudiéramos incidir no solamente en la agencia propia, en no dejarnos derribar por el miedo, por la oscuridad, por los cortes económicos, por las decisiones políticas en nuestros países, que evidentemente el no salir, el no transitar, el no comunicarnos, el no ver a otras personas, el perder puestos de empleo, el poder no pagar en nuestras empresas o instituciones a nuestro equipo de trabajo. Las reflexiones, sí, gracias, disculpen. Las reflexiones que yo hacía era que definitivamente esta pandemia nos estaba cambiando, nos estaba de alguna manera generando mucho dolor, incertidumbre, miedo, ansiedad, a veces depresión. Y entonces yo me preguntaba, que estoy en distintos espacios de colaboración, en algunos de ellos de mujeres, colectivos, cómo podíamos liderar o si había posibilidades de hacerlo, porque teníamos un entorno cambiante, un entorno que definitivamente era un desafío para nosotras. Y entonces me voy a saltar estas definiciones de resiliencia, de entorno cambiante, ustedes ya las conocen, pero esta cosa que es tan hermosa de coaching y que todas que estamos en un ambiente de coaches lo conocen, lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y en ese sentido decidir qué íbamos a hacer, porque al final del día nosotras como personas nos definimos por lo que hacemos y aquí justamente coincido en que las grandes preocupaciones era que para todos los servicios de atención a la violencia, para todos los servicios que se dedican a la pacificación de comunidades, de colonias, mujeres peacekeepers, todo ese tipo de equipos, había un momento en el que ya las formas tradicionales de trabajar, de unirnos en comunidad, no estaban funcionando y efectivamente necesitábamos otras maneras de contactarnos y de generar comunidad y contención, porque hay mucha evidencia de que las mujeres ante una situación de conocer un peligro ya, como es el agresor en casa, en donde estuvieron confinadas debido a la pandemia, o decidir salir a la calle a buscar cómo mantenerse si no había servicios, comercio, se cerró el comercio informal en las calles, entonces, y aparte estaban los niños en casa sin educación. Eso magnificó, por supuesto, el nivel de trabajo, de ansiedad y la imposibilidad para muchas mujeres de salir
Como recordarán, casi la mitad de los países de América Latina tuvieron o han tenido toques de queda y el 80% de los países de América Latina han tenido restricciones de movilidad y el 80% o más han tenido cierres a los comercios en la vía pública y a los comercios que no se consideran de alguna manera esenciales. Entonces se incrementó las vulnerabilidades de las mujeres, se rompieron las redes de apoyo, los agresores estaban con mucho mayor frecuencia todo el tiempo en casa, con mucho mayor estrés, no solamente por la convivencia 24/7, sino por la pandemia y la crisis económica que se ve que viene para este año 2021 todavía más grave. En México se perdieron 8 puntos del Producto Interno Bruto. Y entonces eso ayudó también al incremento de violencias sexuales, violencias con mayor incidencia, etcétera. Y no solo eso, sino que a los servicios de atención o quienes están trabajando en los temas de violencia, nos tuvimos que mover a hacer alianzas, a buscar otro tipo de respaldos, a buscar poderes simbólicos para salir adelante. ¿Qué necesitamos nosotras hacer? Yo lo pensaba, necesitamos quienes son líderes de servicios, quienes son líderes, agentes de cambio, que se asumen como tales, que lo podemos ser nosotras en nuestra familia, lo podemos ser en nuestra compañía, en el trabajo, en la empresa, en las organizaciones civiles, en la institución pública donde trabajemos. Me parece que todas o todos nos podemos declarar como agentes de cambio y creo que la pandemia nos da la oportunidad para desarrollarnos de una manera distinta, generando alianzas, rompiendo los obstáculos, buscando respaldos, pero también imaginándonos un mundo distinto. Nos queda muy claro que la pandemia nos va a traer la posibilidad de reinventarnos y sí necesitamos iniciar nuestro camino. Creo que muchas personas lo iniciamos en el 2020 para resignificar las violencias, para debatirnos también, porque muchas veces estamos tratando de reinstaurar el poder y la autoridad en casa a través de la violencia cuando las palabras no funcionan. Entonces, aquí me parece que nosotras lo había traído para que pudiéramos hacer un ejercicio, que no nos va a dar tiempo, pero les quiero compartir algo de una investigación que en otro espacio hemos estado haciendo, y aunque no son resultados concluyentes, y por alguna razón no se pasó aquí todo el análisis, pero les quiero decir que, por ejemplo, líderes de atención en servicios, nosotras hicimos un programa de acompañamiento y un manual con coaches también que estuvieran apoyando, respaldando a lo largo de 2 meses y medio aproximadamente a líderes de servicios de atención a mujeres que viven violencias extremas en refugios o en centros de atención. Creo que algunas de ellas están hoy con nosotras. Las saludo a Marlene Villavicencio, a Dalia Cantú y a las colaboradoras que se hayan unido en este seminario. Les quiero decir que entre los hallazgos de lo importante que es acompañarnos emocionalmente en estos momentos críticos, están como en la línea de antes y después. Tenemos que aquí, cuando empezamos a trabajar con ellas, se les preguntó ¿qué tanto se siente usted siempre con las herramientas para salir adelante y sacar adelante a sus equipos, que recordemos dan atención emocional, física, legal a las mujeres que viven violencia? Y cerca de un 30% dijo tener siempre los recursos para salir adelante en este momento de pandemia, y otras pensaron que tenían el 10% de los recursos para salir adelante, es decir, los recursos emocionales, de si creo que puedo con esto, porque obviamente pandemia fue para nosotras en COVID pues algo muy, muy amenazante. Y 2 meses después de acompañamiento, de coaching, pero sobre todo de recordarles y recordarnos a nosotras mismas quiénes somos, los poderes que tenemos y que estamos diseñadas para poder lidiar con las amenazas y con todas las situaciones que nos presenta la vida, aún con esta situación de pandemia que por los saldos que está dejando equivalen para mí a la tercera guerra mundial de la humanidad, en el sentido del drama, del dolor, del daño, y de lo costoso que será para la humanidad restablecernos. Lo que es muy importante es que después, aproximadamente el 90% dijo sentirse con los recursos suficientes para salir adelante siempre y sacar adelante a su equipo.
y 10% dijo frecuentemente. Entonces, hay una curva de transformación muy importante y por eso agradezco que tengan ustedes las 6 y este espacio en América Latina o sin fronteras, ¿verdad? En el mundo, porque es importantísimo estarnos trabajando emocionalmente todo el tiempo para que la realidad ruin, mediocre, dolorosa, difícil, no nos lleve solamente esa carga energética, sino que nos recuerde también que en esa oscuridad podemos tener una luz adentro y llevar a inspirar esa luz hacia afuera. Otro de las gráficas, que no sé por qué no se pasó bien aquí, pero nos muestra, por ejemplo, cómo algunas decían que con muy pocos recursos estarían bien. Ellas y su equipo estarían bien. Estábamos hablando de menos de un 20% que al inicio de las mediciones y del trabajo de coaching y acompañamiento sentían que tenían los recursos para salir adelante y estar bien. Y al final prácticamente también subió la línea de una manera muy impresionante. Esta otra gráfica nos salió, es un estudio, la publicación yo creo que la vamos a tener muy pronto lista, se las haré llegar a través de Maru para que se las comparta. Pero ya para cerrar, les quiero decir que aún en la fragilidad de este momento, por eso me encanta esta imagen de este artista europeo, en la fragilidad del momento, cuando nos sentimos tan débiles, tan vulnerables, y más las mujeres que están enfrentando violencia sin herramientas, lo más importante es dar herramientas emocionales, herramientas de autodefinición, de no aceptación de la violencia como una condición ineludible para mujeres y niñas, de indignación ante ella, de denuncia si es posible y obviamente de sanación. Pero no hay cosa más importante como la autodefinición desde un lugar de empoderamiento, de dignidad y de asumirse como una sujeta de derechos. Y entonces esta fragilidad se convierte al final del día en fortaleza y aunque las amenazas estén muy grandes y muy aparatosas, podremos contenerlas si desde adentro hay luz y si desde adentro podemos. Entonces, honro y felicito esta iniciativa de coaching. Creo absolutamente en las habilidades o en lo importante. Yo soy producto de ello también, de hecho. Todas las certificaciones en un principio eran para ayudarme a mí. Gracias a ello he podido ayudar a muchas otras personas también. Y no me canso de aprender y de compartir lo que vamos aprendiendo en el camino para poder seguir y llegar a nuestro destino. Así es que les agradezco mucho, sé que ya me pasé de mi tiempo. Sí. Gracias. Muchas gracias a ti, Margarita. Muchas gracias a ti y seguro vamos a seguir trabajando y te vamos a seguir invitando. Qué pena me daba cortarte, no podía. Muchas gracias por lo que nos traes, ¿sí? Esto de trabajar en red, de estar al servicio, iniciar el camino acompañadas. Muchas, muchas gracias. Así es, claro que sí, gracias. Un aplauso, ¿sí? Un aplauso. Muchas gracias, Margarita. Espero verte nuevamente. Claro que sí, encantada. Y bueno, nos queda nuestro último invitado de hoy, ¿sí? Y lo voy a presentar. Yo ya me sinceré con él y le dije, oye, tu presentación debe ser, no sé cómo hacerla lo más resumida posible sin perder tantas cosas interesantes que has hecho durante muchos años y que nos inspira a tantos coaches también que nos seguimos formando. Entonces, bueno, nuestro cuarto invitado es Daniel Taropio. Daniel Taropio es psicólogo clínico, ¿sí? Es director de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, con sedes en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México, Perú, Uruguay y España. Es también autor de numerosos artículos y libros, entre ellos El vínculo primordial y Danza primal. Ahí hay que poner un micrófono en silencio, por favor.
Y bueno, también sus libros han sido publicados por Editorial Continente y Coaching Primordial, publicado por Ediciones Eluises. Es creador del modelo de desarrollo humano Interacciones Primordiales y de sus métodos de aplicación el coaching primordial y la psicoterapia primordial. Daniel Taropio, para nosotros los coaches, es un inspirador en toda esta comunicación del cuerpo, de la danza primal, de la meditación. Y yo no quiero dejar de presentarlo sin compartir cómo fue que aceptaste nuestra invitación, Daniel, ¿sí? Y lo tengo anotado aquí en mi cuadernito. Cuando te invitamos, tú respondiste, María te invitó, tú respondiste y dijiste muchas gracias por la invitación, y me honra más aún tratándose de un tema hacia el que siento una especial sensibilidad. Pueden contar conmigo. Me quedo con eso. Muchas gracias por poder contar contigo, Daniel, y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Soy padre de 5 hijas, además de varones, y abuelo de 3 nietas y media, así que obviamente que este es un tema que me toca muy de cerca. Yo pensaba enfocar esta conversación desde una perspectiva psicosocial, pero creo que Maggie y Alberto han hecho esto con tanta claridad, con tanta precisión, que sería caer en redundancia, así que voy a suscribir todo lo que han dicho. Y aprovechando esta pregunta de Rosana acerca del origen de la violencia, me voy a permitir derivar por algunos pensamientos que quisiera compartir con ustedes acerca de este tema, de dónde viene esto de la violencia que estamos padeciendo. Para esto les voy a invitar a que hagamos un viaje en el tiempo. Va a ser un viaje bastante largo y les pido por favor que no piensen que estoy delirando, porque vamos a hacer un viaje de unos 13.800 millones de años hacia atrás. Y vamos a tomar contacto con algo que los físicos modernos llaman la singularidad. La singularidad fue el único fenómeno en la historia del universo en el cual hubo algo que no se relacionaba con nada. Por eso se lo llama la singularidad, porque no había plural. Dicen los físicos que esta singularidad era algo similar a una pelota de golf que contenía en sí mismo toda la masa y la energía que hoy existe en el universo. Algo para nosotros inimaginable, alucinante, ¿no? Como algo tan pequeñito podía contener la totalidad de lo que hoy es el universo. Era tanta la presión, la gravedad que había sobre esta pequeña pelotita de golf que no tuvo más remedio que explotar un día, y eso es lo que llamamos el Big Bang. Y lo primero que ocurrió, y cuando digo lo primero estoy hablando de millonésimas de segundos, es que este uno, que no se relacionaba aparentemente con nada, se convirtió en lo múltiple. En apenas segundos habían miles de millones de partículas. Y estas partículas tenían una característica muy importante. Estaban cargadas positiva o negativamente. Y a partir de esta polarización positiva o negativa comenzaron a interactuar. Es decir, que lo primero que ocurrió en el universo conocido fue un fenómeno de polaridad y de interacción. Esta polaridad comenzó siendo una polaridad energética y física, y hoy sigue vigente en todos los fenómenos físicos, tales como la energía electromagnética, la fuerza de gravedad, la energía nuclear. En la medida en que el universo evolucionó, esta polaridad adquirió la forma de las biologías. Esto lo podemos ver incluso en nuestros cuerpos. Tenemos 2 hemisferios cerebrales que tienen funcionamientos muy distintos, pero que pueden complementarse. El metabolismo, que es la base de la vida, es una danza entre una fuerza que construye estructuras y una fuerza que destruye estructuras para generar energía, que son el anabolismo y el catabolismo. Es decir, en todos los reinos, los ámbitos, las dimensiones de la realidad, vamos a observar siempre una danza polar, una interacción entre lo positivo y lo negativo, aclarando por supuesto que aquí lo negativo no tiene una connotación desfavorable, simplemente estamos hablando de
que para que haya movimiento tiene que haber polaridad. En la medida en que el universo siguió evolucionando, esta polaridad adquirió características psicológicas, o sea, emergió de la materia la vida, de la vida emergió la mente. Y continuó existiendo algo que podemos llamar una danza polar en términos psicológicos. De hecho, cada uno de nosotros está habitado por una conciencia masculina y por una conciencia femenina, que en muy raros casos se comunican, están en equilibrio, crecen armónicamente. En la mayoría de nosotros hay un predominio de la conciencia masculina o de la conciencia femenina que no depende de nuestro sexo ni de nuestro género, sino de hasta qué punto hemos gestionado la relación interna entre estas dos energías o formas de conciencia. Si tratamos de entender qué tiene que ver esto con la violencia, yo voy a citar a Freud. Freud pretendió entender el psiquismo femenino a partir de lo que él denominó la envidia del pene. Él decía, hay un momento en el cual las niñitas observan a un varoncito desnudo y ven que él tiene algo que ellas no tienen, y comienza ahí una sensación de vacío, de carencia, que de alguna manera determina la evolución de la mentalidad femenina a lo largo de toda su vida. Yo tengo una teoría bastante distinta, que en lugar de la envidia del pene se llama el terror del útero. Es importante recordar que toda esta teoría freudiana, Freud la desarrolla en la observación de mujeres histéricas victorianas de la clase alta de Viena de principios del siglo pasado. Ese era su universo de estudio, ¿no? Por lo tanto, el valor antropológico universal que tengan estas teorías es bastante limitado. Lo que yo llamo el terror del útero es algo muchísimo más antiguo que esta mirada freudiana, y tiene que ver con un hecho muy simple. Durante cientos de miles de años, los hombres no teníamos la menor idea de que participábamos en el proceso de gestación de las mujeres. Las relaciones sexuales ocurrían en un momento y el parto ocurría 9 meses después, sin que los hombres tuvieran la menor noción de que habían tenido alguna participación en eso. Lo que yo planteo es que el hecho de que las mujeres fueran seres tan misteriosos y extraordinarios que pudieran hacer salir gente de adentro de ellas, generó en los hombres un terror cósmico, un terror místico. Es decir, ¿cómo puede ser que de adentro de estos seres tan extraños salgan otros seres, salgan seres vivos? Este miedo a esta dimensión tan misteriosa, tan profunda, tan inabordable, tan comprensible para la mente masculina primitiva, mezclado con quizás cierta fuerza física superior, por formación reactiva se convirtió en odio. Es más fácil llevarse con lo que uno odia que sostener la existencia del miedo, la existencia de que hay algo que no entiendo, que no puedo explicar, que no sé cómo funciona, y que me pone evidentemente en desventaja, ¿sí? Porque si un pene puede ser algo envidiable, un útero, algo capaz de dar vida, algo capaz de generar de la nada, nada menos que un ser humano, es algo mucho más temible si uno no es capaz de encontrar un punto de humildad y por el contrario, adorar, honrar, cuidar esto. Este temor ancestral al misterio que significa la mujer ha determinado a lo largo de los siglos infinidades de formaciones psicológicas, de las cuales la más conocida es el patriarcado. Y uno de sus parientes cercanos, que es el capitalismo salvaje. ¿Qué significa esto? Que la conciencia masculina está gravemente enferma, que venimos arrastrando una patología ancestral frente a la cual en la mayoría de las culturas, hay excepciones, no hemos encontrado una forma de resolver esto y de recuperar esta danza polar que, si bien nosotros la podemos percibir a nivel psicosocial, ¿por qué hablo de esto del Big Bang? Porque esta danza polar hace al tejido íntimo del cosmos, hacia la estructura del universo. Por lo tanto, si esta polaridad se rompe, lo que está en peligro no es solo la salud o la vida o los ingresos
de las mujeres, sino todo lo sensible que existe en este planeta, todo lo vulnerable, todo lo blando, todo lo delicado, todo lo sutil. La conciencia masculina tiene la capacidad, porque se ha perfeccionado para eso, de acabar con toda forma de vida en nuestro planeta. ¿Qué significa esto? Que además de trabajar en la legislación, además de la necesidad de llegar a los diputados, de llegar a los senadores, de trabajar por la igualdad en los ingresos de la mujer, de trabajar con la policía. Aquí en nuestra ciudad hace muy poco un hombre llamó diciendo: creo que estoy presenciando un acto de violencia contra una mujer, y como la policía que lo escuchó, que era una mujer, no entendió bien la dirección, no hizo nada. Y horas después se encontró a una niña de 15 años que había sido quemada viva. Y era una mujer que se supone que tendría que estar sensibilizada a estos temas. Es decir, pero más allá de lo legislativo, más allá de la policía, más allá de todos estos cambios que necesariamente hay que hacer, y aquí retomo lo que planteaba Alberto y lo que planteó Rosana también, necesitamos una revolución educativa. Necesitamos que las herramientas terapéuticas de desarrollo personal, el coaching, todo lo que sepamos acerca de la transformación de la conciencia adquieran estatus psicosocial. Necesitamos metodologías y herramientas que nos permitan llegar a grandes cantidades de personas a muy bajo costo y sabiendo que en poco tiempo podemos generar transformaciones importantes, tanto en el inconsciente masculino como el femenino, porque esta conciencia masculina enferma no es privativa de los hombres. Como siempre digo, Margaret Thatcher era mujer y Nelson Mandela era hombre, es decir, que nuestro género no define cuál es la conciencia con la cual nos estamos moviendo. De hecho, observo en muchos movimientos femeninos que terminan enarbolando las banderas del patriarcado y del machismo, pretendiendo que el cambio se hace a través de la violencia, de la destrucción del otro, etc. Creo que si entendemos, tú me dices, Olivia, cómo estoy de tiempo, porque yo no miro el chat. Te avisé, sí, perdón. Ya. Un minuto. Ya. Bueno, para cerrar, si entendemos la importancia de esta transformación estructural que necesita la conciencia masculina, si entendemos cuál es el rol de la conciencia femenina en esta transformación, que no es precisamente enarbolar las banderas violentas del patriarcado, sino mostrar realmente una alternativa, que un mundo sensible, blando, vulnerable, sutil, delicado, cuidadoso de la vida es viable económicamente, es viable financieramente, es viable ecológicamente. Vemos entonces que el gran desafío es la educación. Tenemos que apostar fundamentalmente a los niños, a las niñas, ¿sí? A quienes van a ser los adultos en los próximos 20 o 30 años, porque quizás haya generaciones que ya estén perdidas, generaciones con las cuales solamente vamos a tratar de contener su violencia para que no aumente, pero es muy difícil que generemos transformaciones. Entonces, yo invito a esto, a que trabajemos en la conciencia femenina y masculina sana en las escuelas, en los lugares donde todavía está en gestación el mundo que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por estar y muchas gracias por la invitación que nos estás haciendo. Un aplauso. Aplausos, aplausos. También celebremos que estamos acá y que tenemos a nuestros invitados. Bueno, miren, hay varias preguntas en el chat. Yo sé que María Rita las tiene ahí ordenaditas. Y también tenemos un término, ¿sí? Acuérdense, no son 2 horas, yo me equivoqué, es 1 hora y media nomás. Entonces, a cada uno de nuestros invitados les vamos a, no a ellos, sino que nos vamos a regalar 3 minutitos para que respondan, y María Rita me ayuda con eso. María Rita, Dale. ¿estás ahí? Sí, acá estoy, ¿me ves? Ahí te veo, ahí te veo. Estoy por acá. Bueno, en principio recordar y agradecerles a todos. Realmente fuimos subiendo en profundidad y ganando hasta en poesía, en los términos que se hablaban, ¿no? Cómo poderlo decir también cuando estamos
utilizando palabras o términos o situaciones emocionales que nos resultan tan duras. Así que de Rosana recordamos que nos inspiró a resolver los problemas en paz, que nos habló de la naturalización de la violencia y también del origen como una manifestación de lo interno, y nos invitó a dar el salto de conocimiento justamente para sanar el origen e integrar nuestras sombras, para abordar el poder de la vulnerabilidad desde el amor y la compasión. Agradecemos también a Alberto Larraín, que nos habló de que lo que ha hecho violentos a los violentos es justamente perder el deseo por la vida. Habló de distintas dimensiones de la pandemia, la asoció a las enfermedades, y nos habló del cuidado que debemos tener de que este tiempo de pandemia no se transforme en un nuevo espacio de inequidad. Habló también de que se han roto las redes de apoyo, de que es necesario generar vínculos que refuercen la trama comunitaria, y se preguntó en esta generación marcada por la pandemia cuál queremos que sea el recuerdo biográfico que queremos sostener, sobre todo en las nuevas generaciones. Gracias también a Margarita Guillé, que nos recordó que lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, y justamente al hablar de este tiempo, de esta pausa de pandemia donde se incrementó la vulnerabilidad y se rompieron las redes de apoyo, nos invitó a contactarnos y a crear comunidad. Y nos plantea movernos hacia las alianzas, hacia obtener respaldos y hacia la oportunidad para desarrollarnos, justamente generando una nueva trama social. Tener una luz hacia adentro, estar inspirando con fuerza desde esa luz. Decía lo de poesía hace un rato, porque en algunos momentos que tomé nota de lo que hablaba Daniel Taropio, cuando hablaba de pasar de la singularidad, de este fenómeno de la polaridad y la interacción, nos habló de la danza polar, de esta interacción entre lo positivo y lo negativo, y del hecho de que las mujeres somos seres misteriosos y extraordinarios, lo cual genera un terror cósmico que se convierte en odio porque me pone en desventaja. Habló del temor ancestral al misterio, que significa la mujer, y la necesidad que tenemos de revitalizar una educación, hacer una revolución educativa que adquiera estatus psicosociales. Habló de estas grandes transformaciones y la importancia justamente de transformar esta conciencia masculina y el rol de la presencia femenina en la transformación. Nos dejó también la imagen de un mundo cuidadoso de la vida, con viable económica, financiera y ecológicamente, apostando a los niños y a las nuevas generaciones. ¿Qué sucedió en el chat? En el chat se dieron varias conversaciones al mismo tiempo en respuesta a lo que nuestros ponentes estaban justamente exponiendo. Se habló de que la violencia está invisibilizada y que se debe trabajar fuertemente con los niños, apoyando justamente a lo que decían los ponentes. Loreto García Venegas específicamente puntualizó la violencia arraigada hacia las personas de ascendencia indígena, y habló de la falta de conciencia por parte de la sociedad y cuánto cuesta creer lo que se está viviendo. Se reafirmó la necesidad de las redes de apoyo fundamentales para sostenernos, el incremento del alcoholismo proporcionalmente a la violencia, lo que cuesta detectar y hacer visible los distintos espacios de violencia, y al hablar de lo invisible, nos dijeron que nos marca en profundidad, y preguntaron acerca de las huellas emocionales del COVID y cómo abordarlas desde la confianza. Después se habló del desbalance arquetípico que se acrecienta con un estereotipo aprendido, y finalmente se preguntó si las mujeres que no pueden tener hijos o no quieren tener hijos son también envidiadas por el hombre. Básicamente, por ahí anduvo el chat, y nos queda la pregunta de los espacios de vulnerabilidad para la población indígena,
las huellas emocionales del COVID y cómo abordarlas desde la confianza, y el tema de las mujeres que no pueden tener hijos o no quieren hacerlo, si también son desde esa condición envidiadas por el hombre. Los que quieran, de los tres ponentes, los que quieran aportar su mirada acerca de estas tres preguntas que finalmente son los puntos por donde estuvo el interés del chat. Rita, solo recordar que son 4 ponentes: Rosana, ¿Sí? Maggie, Alberto y Daniel. No había ninguna, por eso digo, no había ninguna pregunta en particular para ellos, sino que se fue haciendo tejiendo una trama de reflexión y quedaron esas tres preguntas. La de la comunidad aborigen, la de las huellas emocionales del COVID y la de las mujeres respecto de la posibilidad de tener hijos. ¿Podría partir Rose? Daniel, dale Daniel. Bueno, dale. Sí, porque hay una pregunta que creo que es bastante específica, esta de si las mujeres que no pueden o no quieren tener hijos no pueden ser envidiadas por los hombres. Por supuesto que sí, puede haber infinidad de atributos que generen envidia en los otros. Lo que yo estoy planteando es una cuestión arquetípica y estamos hablando de decenas de miles de años en el pasado. No estoy hablando del hombre y la mujer contemporáneos, sino que estoy hablando de cómo se fue estructurando en la mente del hombre, en el inconsciente colectivo del hombre, esta percepción de la mujer que hacía esto tan extraordinario que era dar a luz, ¿sí? En lo cual el hombre no creía que tenía ninguna participación. Entonces, estoy haciendo un enfoque antropológico e histórico. Esto no quiere decir que una mujer inteligente, decidida, creativa, etcétera, etcétera, no pueda generar envidias en un hombre que no tenga estos atributos o en otras mujeres que tampoco los tenga. Son dos cosas completamente distintas. Ni significa de ninguna manera que para que una mujer valga tiene que ser madre. Creo que eso ya está superado hace mucho tiempo y sabemos que las mujeres pueden realizarse plenamente en infinidad de acciones que no pasan necesariamente por el rol que el patriarcado les ha asignado, ¿no? De ser madres, criadoras, y las que le hacen la comida al marido. No sé si con esto queda claro el tema. Daniel, muchas gracias. No, yo, ¿Alguno de permiso, nosotros? Rita, Sí. lo que quería aclarar cuando hablaba de la causa de la violencia y cómo la violencia está en transparencia en nuestra sociedad actual, ¿no? En este momento. Y voy de nuevo a lo que alguien habló también, creo que fue Loreto, que también dijo el tema del alcohol, del alcoholismo, de las drogas. O sea, fíjense cómo nosotros tenemos violencia en las películas, en las series de televisión, en el noticiero, en la música, en que si tomamos alcohol, yo tengo hijos adolescentes, o soy canchero, o soy feliz, o hay algo, y todo eso que hace, tapa dolor, ¿sí? Y el alcoholismo, o sea, mi padre era alcohólico, con lo cual lo conozco, el alcoholismo genera realmente estos problemas de violencia. Entonces, cuando yo veo la causa es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos nutriendo? ¿Qué estamos nutriendo en nuestras emociones también? Porque si no vamos a seguir de verdad viendo cómo suben las estadísticas y cómo suben los casos, y vamos a seguir leyendo los casos, pero no ver el origen. Acá una palabra que a mí me venía todo el tiempo es la coherencia, ser coherentes. Si realmente queremos trabajar por la paz, si queremos que la violencia transmute, se transforme, porque hemos aprendido a movernos de las luchas, de las polaridades, como decía Daniel, ¿sí? de la división, de la separación. Así que, entonces, internamente, conectarnos con esa coherencia. ¿Cómo alimento yo, Roxana, no sé, Olivia, cada uno de nosotros, cómo alimentamos la violencia en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras? Y es en serio, Daniel, vos hablabas un poco digamos, de un poco de física cuántica, metafísica, cómo estamos nutriendo ese campo electromagnético que se alimenta de nuestras emociones y que crea la realidad que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo lo hemos creado nosotros. Entonces,
identificar y darnos cuenta que hemos creado y que podemos crear algo distinto. Porque es así. O sea, yo esto lo experimenté en mi vida. Yo dije, no quiero crear este modelo en el que nací, quiero crear mi modelo. Y lo hice. Entonces, para mí es re importante la coherencia y ver esa causa, ese origen, y qué hay alrededor nuestro que nos sigue alimentando de violencia. Así luchando por la violencia. La lucha por la violencia es como contradictorio, ¿no? O la lucha por la paz. Gracias, Ro. Y bueno, a los cuatro también. Si seguimos lo que Ro nos trae, lo que Rosana nos trae, o sea, cuál es la fuente de la que nos nutrimos, y qué da finalmente como resultado, pueden marcarse esto que salió en el chat y que pregunta de lo invisible que nos está marcando en profundidad, cuando nos nutrimos ante el COVID de tanto miedo. ¿Cómo generamos, que es lo que preguntaron, pensando en las huellas emocionales que después deja el COVID? No es solamente pasar la enfermedad en sí misma, sino lo que sigue después, ¿no? Y yendo un poco más allá. Ahora, cuando todas las cercanías parecen tan peligrosas, ¿cómo tejemos nuevamente una trama social de confianza para permitirnos volvernos a acercar, pero desde lugares nuevos? A cualquiera de los cuatro que... Y quizá, María Rita, darle la palabra a Alberto y luego a Maggie para que podamos también ir cerrando y que todos ellos tengan la posibilidad de despedirse también. Bien. Sí, a mí me gustaría conectarlo también lo que tú estabas señalando con la pregunta de los pueblos originarios. Yo hoy día estoy diseñando el plan de salud mental para Rapa Nui, que es el primer plan de salud mental de un pueblo originario en Chile, y uno se da cuenta que hay mucho dolor. Todas las cifras internacionales muestran que los pueblos originarios tienen peores cifras de salud mental que la población general. Tienen tasas más altas de suicidio, tienen tasas más altas de alcoholismo, y tiene que ver principalmente con un choque y una imposición de una cosmovisión que les genera un profundo daño. Y es probable que en ese mismo contexto el tema del COVID, han aparecido algunos referentes de Ecuador, de algunos países de Colombia, de cómo se han ido contagiando los pueblos originarios. En el caso de Chile, Rapa Nui, por ejemplo, cerró la isla. No hay ningún tipo de conexión con el continente determinado por ellos. La autoridad trató de mantenerla abierta, pero se rebelaron. Y básicamente esta huella que va quedando de la pandemia, esta huella que va generando un surco en la biografía, puede ser una huella positiva, pero también puede ser una huella negativa. El gran esfuerzo tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de generar esta huella positiva, y básicamente tiene que ver con poder centrarnos en quiénes nosotros somos. Las respuestas son absolutamente distintas. La respuesta que necesita un pueblo originario no tiene nada que ver con la respuesta que necesita una gran capital o incluso un poblado. En ese sentido hay un video que a mí me gusta mucho como señalar, es un video de España, de un papá que no sé si lo han visto, que se viralizó bastante, que todos los días se disfraza con su hija para botar la basura, que es el único momento en que pueden salir de la casa. Entonces él se disfraza todos los días de algo distinto, y su hija también, una niñita como de 4 años, y uno lo que apostaría es que efectivamente este papá logra generar una estrategia de recuerdo de la pandemia que es positiva para su hija. O sea, lo más probable es que cuando pase la pandemia, ella lo que va a recordar era que su papá todos los días se disfrazaba con ella, que el papá se disfraza desde Elsa hasta, no sé, una bailarina de ballet gigante, que el video se viraliza, que su papá es capaz de hacer esto por felicidad de ella, que parte importante del día probablemente gira en torno a cómo se van a disfrazar al día siguiente, y eso permite resignificar lo que estamos viviendo. No olvidar además, el que no salió mucho acá, el tema de los duelos patológicos. Hoy día toda la gente que está falleciendo, no solamente de COVID, está teniendo duelos patológicos porque no hay dificultad para hacer las celebraciones, hay dificultad en el fondo para ritos que son fundamentales para nosotros. Entonces,
es un momento complejo y la huella biográfica tiene que ser algo que ordene nuestro actuar. Muchísimas gracias, Alberto. Nos están llegando al mail la pregunta, ¿y puede tener que ver esto también con una actitud de resignación derrotada frente a la dominación de la civilización occidental, de todas estas culturas que han sido anuladas, aisladas y aplastadas? Es una pregunta que justamente tiene que ver con lo que estabas vos marcando o trayendo. No sé si quieres acotar algo más, y si no, vamos a... No, yo Margarita. creo que efectivamente, como decía acá, alguien hacía el recuerdo de la película La vida es bella, es un muy buen ejemplo también de cómo en el fondo uno puede resignificar las cosas. La gran pregunta que yo he tratado de tener durante toda la pandemia, con mis hijos, con mis alumnos y todo, es cuál es el recuerdo que quiero que se les genere. En la universidad, por ejemplo, ordené todo mi ramo, el ramo que doy, respecto a cuál era el recuerdo que quería que los alumnos tuvieran. Entonces, si yo sentía que el recuerdo iba a ser más bien negativo o le iba a generar estrés, era una acción que no seguía. Y eso puede ser con todas las dinámicas, con las dinámicas familiares, con las dinámicas de amistad, que es importante poder como centrarnos en que es un momento muy crítico y que todavía nos queda por lo menos medio año más en esta misma dinámica. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos sobre el límite del tiempo, pero Margarita, si hay algo más que quieras acotar. Gracias, sí me gustaría decir varias cosas. Me pareció que coincido en muchos de los temas que se han abordado, que son múltiples, pero me gustaría sí centrarnos en que esta pandemia, nosotros que ya como humanidad viajábamos, ya se está planeando ir a Marte, a la Luna, ya no se diga antes ir a Europa era un lío, ahora vas y vienes, etcétera. Esta pandemia sí nos obligó a meternos dentro, a volver a la cueva. En cierto sentido es como si fuera un retroceso, como un holograma, ¿no? Como una visión, porque a las mujeres nos metió también en unas dinámicas que habíamos ya tenido más o menos superadas, en materia de cargas y dobles de trabajo. ¿Cuándo termina? Estoy a punto de terminar. Y la otra cosa que les quiero comentar es que en ese sentido, me parece que al estar dentro necesitamos estar, pero bien estar dentro con nosotras mismas o con nosotros mismos. Saber quién habita este cuerpo y saber que podemos reinventar a quien habita en este cuerpo y su estar en el mundo. Esa es una de las cosas. La otra, quiero decir que es muy importante la salud mental. Varios de los casos que yo he sabido que tienen COVID les ha dado cuando se deprimen, cuando viene una emoción fuerte, cuando se cae la emoción, la posibilidad de creer. Es mejor y más fácil afrontar la enfermedad desde un estado luminoso que desde un estado de depresión, y por eso necesitamos cuidarnos y cuidar a los otros y generar comunidad que nos lleve a lo mejor no a ser optimistas por ser optimistas, pero creo que es muy importante, y ese es un reto y es una cosa que nos han enseñado los hindúes, el hinduismo, el budismo, perder el miedo a la muerte. Creo que es muy importante perder el miedo al contagio, perder el miedo a la muerte. No quiere decir ser irresponsables, pero no vivir con miedo. Vivir con miedo nos paraliza. Lo aprendimos quienes hemos vivido o trabajamos el tema de violencia. Vivir con miedo te paraliza. Necesitamos perder el miedo a ese enemigo y lidiar y vivir y reivindicarnos, reinventarnos con él. Solamente gracias. ese. Sí, Muchísimas gracias a los cuatro por su participación y disponibilidad. Olivia. Gracias, María Rita. Quiero comenzar a despedirnos de este espacio, nuevamente agradeciendo no solamente a los ponentes. Acá en el chat, cuando hablaba Alberto, yo leía que alguien hizo el comentario desde San Pedro de Atacama. Muchas gracias a quienes están desde distintos lugares de Chile y del mundo, ¿sí? Es parte de nuestra invitación, traspasar fronteras. Cuando cada uno de nuestros ponentes nos invita a trabajar en una red de apoyo, tiene que ver con esto, con abrir espacios desde el amor, desde las conversaciones que a veces no se sostienen, a romper ese silencio y ser parte comprometida en no violencia,
Como decía Alberto, ¿cuál es el recuerdo que y me llevo la pregunta, Alberto, también, muchas gracias. Me estoy preguntando cuál es el recuerdo que quiero que tengan mis hijos de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos otro día 25. Ya les vamos a avisar. Los volveremos a invitar a ustedes también, ponentes. Y quiero que nos despidamos con una palabrita, mis queridas compañeras, las 6 Coaches Sin Fronteras. ¿Qué se llevan de este encuentro de hoy? Malu, comienza tú y le das la palabra a otra. Me llevo la pregunta. Súper. Me llevo la pregunta de Alberto. Y perdón, quiero agradecerle a Lucía y a Elizabeth, que son dirigentes de la Comuna La Pintana, que nos han acompañado en todas nuestras escuelas. Gracias. Gracias, Malu. ¿A qué le das la palabra? A la Maru. Ya, Maru. Bueno, yo me llevo de este encuentro mucha gratitud por el compromiso, por el estar aquí, por el aceptar que grabemos, que difundamos, y me llevo también el compromiso mío por continuar, por sostenerlo, porque una golondrina no hace verano. Para cambiar lo que dijimos, lo que dice Daniel, lo que dice Alberto, Margarita y Rose hoy día, es que necesitamos entrar en un proceso de cambio, y ese cambio no se hace con una sola conferencia. Tenemos que sostenerla. A eso me llevo invitada. Y también cómo quiero que me recuerden a mí como coach. Gracias. Gracias, Maru. Desde México. Ya, yo le voy a pedir a Ros que nos diga en una palabra cómo se va. Qué difícil, una palabra. Cortita. Sabés que mientras hablaban me apareció una frase que es hablemos de amor y de una nueva creación. Entonces quizás empecemos a hablar de amor, de una nueva creación, y no darle tanta entidad a la violencia, que es la que queremos que no esté. Entonces eso, me llevo eso. Hablemos de amor. Ros. Gracias. María, Marinaro. Bueno, yo me llevo la danza interior entre lo femenino y lo masculino, la importancia de replantearnos la educación y, como dice Ross, comenzar a hablar más de amor y de vínculo. Gracias, María. Rita. Bueno, yo me llevo la alegría del amoroso coraje que tuvimos las 6 para crear este espacio, y también de un amoroso agradecimiento a todos los que estamos habitando este espacio hoy acá. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y yo me llevo todo eso que se llevan ustedes y mucho amor en mi corazón. También me había olvidado, no sé, de agradecer a la Universidad Miguel de Cervantes y a las personas que están aquí también, que vienen de la universidad. Muchas gracias por estar. Y nos vemos pronto, otro día 25 de otro mes. Los vamos a invitar y sean colaboradores de Un Mundo Sin Violencia. Hasta pronto. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Y a todas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós Gracias. a todos, hasta pronto, chao. Adiós. Gracias. Gracias, Paco. Gracias a todos. Chao, Adiós. Adiós.